Dios te bendiga, te habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Hoy quiero que veamos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6 y en el versículo 23. Proverbios 6, 23. Recuerda que si tienes alguna inquietud, quieres que ore por ti, tienes algún problema, alguna duda, me puedes escribir al correo electrónico unconsejodedios@hotmail.com. Vemos en el Proverbio 6, verso 23 que dice: porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Sin lugar a dudas, cuando una persona que lee la Biblia, que medita en ella, que se deleita en su lectura, para esta persona es como una lámpara cada vez que va de un lugar para otro. Cuando una persona lee la Biblia porque tiene el Espíritu Santo con ella, para que le dé el entendimiento suficiente, el discernimiento suficiente, se da cuenta la diferencia tan enorme que era cuando tenía a Cristo a cuando no lo tenía. Se da cuenta de los errores que hemos cometido cuando estábamos sin Cristo. Nos damos cuenta de que la palabra es tan fácil de entender. Vemos que la palabra es tan sencilla de poner en práctica. Simplemente tenemos que querer hacerlo. Vemos que muchas personas no conocen a Cristo y aún menos su palabra. Vemos como durante años y años nos han estado enseñando algo que vemos que la Biblia nos dice que hagamos todo lo contrario. Vemos como cuando empezamos a leer la Biblia por el libro de Mateo y vemos la sencillez de nuestro Maestro Jesús, vemos el amor que Él tenía para con el prójimo, vemos cómo comía con los publicanos y las prostitutas y los pecadores, vemos lo lejos que estaba de los fariseos. Es como una luz que llega a nuestra vida. Como cuando leemos la Biblia, no tenemos por más que pararnos de vez en cuando, pararnos y pensar sobre lo que estamos leyendo. Porque en el mundo, todo lo que piensa, todo lo que actúa, es en los adulterios, las fornicaciones, el vicio, las bromas chocantes, los chistes irónicos, desprecio, rebeldía, incredulidad, desamor, palabras ásperas, contestaciones malsonantes. ¿Dónde ha quedado el amor de Jesucristo? ¿Dónde ha quedado el amor de aquel que murió por el mundo? ¿Dónde ha quedado todo aquello que el Maestro nos enseñó en su palabra? Cuando leemos la palabra, vemos que los mandamientos no es malo para el hombre, es bueno.
porque a través de ellos vemos la diferencia del bien y del mal, la diferencia de lo correcto y de lo incorrecto. Vemos como si muchas personas que hoy en día están en las cárceles o incluso han muerto de forma trágica, vemos que si ellos hubieran leído una Biblia, si hubieran sido iluminados por la palabra, por la luz del Evangelio, vemos como muchos estarían vivos hoy en día. Vemos como han tenido la dicha de unos conocer a Dios, pero otros no han tenido esa oportunidad, porque han vivido en una casa donde eran una familia desestructurada, con un padre violento, borracho, amargado, y una madre que los ha amado, pero que la trataban como si fuera nada. Y hemos visto que si estas personas hubieran leído la Biblia, qué diferente hubiera sido sus vidas, porque la familia hubiera ido a Cristo y lo hubiera conocido y hubieran vuelto de su mal caminar. La enseñanza que hay en la palabra es luz para nosotros, porque hace que veamos la diferencia de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, del amor hacia tu esposo o hacia tu esposa, de la enseñanza para con tus hijos, de la diferencia de tener un hogar donde haya una cabeza del hogar como es el marido, responsable, trabajador, justo, amoroso, obediente, disciplinado, que antepone sus deseos a los de Jesucristo y que todo lo consulta con su esposa, y que es una casa donde sus hijos andan, viven y respiran con la presencia de la palabra, con la presencia de las conversaciones cristianas, bíblicas, porque la luz que da la palabra ilumina todo el hogar. Vemos como a veces, cuando leemos algo en la palabra que no nos gusta, porque parece duro para nuestras vidas, vemos como eso sirve para instruirnos, y sirve para conocer, y sirve para saber, y sirve para entender y conocer que si hacemos lo que la Biblia dice, es para nuestro bien, porque el que nos lo está enseñando es el mismo Dios. No es un hombre, no es una mujer quien nos lo está enseñando, es el mismo Dios el que nos lo está enseñando. Porque Jesucristo, que vino a morir por nosotros, a dar su vida por el ser humano pecador, que no merecía morir de esa manera, vino para que las familias fueran felices, para que los matrimonios fueran felices, para que los hijos fueran felices en un marco donde la presencia de Dios está. Porque se puede hacer de todo en esta vida. Se puede comer, se puede beber, se puede viajar, se puede disfrutar, siempre con el amor de Dios en nuestras vidas. Todos aquellos que dicen que los cristianos somos aburridos, es que no nos conocen, porque cantamos, porque bailamos, porque comemos, porque festejamos, celebramos, pero siempre la Biblia con nosotros. Siempre que el mandamiento sea lámpara para nuestra vida, sea enseñanza, luz para nuestro caminar. Siempre aprendiendo cada día, leyéndola, aprendiendo de la palabra. A veces recordándonos aquellos actos que hacemos que no le agrada al Señor. Siempre poniéndola en práctica. Siempre que nunca se nos olvide que la palabra tiene que ser nuestra enseñanza diaria, nuestra luz diaria, y siempre caminando en ella. Nunca olvides que la palabra nunca te va a defraudar. Nunca olvides que la Biblia nunca te va a engañar. Nunca. Léela. Léela. Disfruta con su lectura. Aprende de las enseñanzas que hay dentro de ella, de los personajes bíblicos que fueron personas como tú y como yo, dados también a la debilidad, al pecado,
y aprende de las enseñanzas que hay en ella. Dile a tu pastor que te enseñe, a tu pastora que te explique aquello que tú no comprendes en la Biblia, porque tú quieres que sea luz para ti y para tu casa, para tu matrimonio y para tus hijos. Dile que a Dios en oración: Señor, hazme entender tu palabra, dame sabiduría en tu palabra. Quiero que sea la luz que cada día me guía, desde que salgo de mi casa hasta que entro por la tarde o por la noche. Quiero que la palabra vaya siempre conmigo. Quiero memorizarla, comprenderla, entenderla, que muchos y muchos hermanos han muerto a través de los años por distribuirla, por regalarla. Porque el mandamiento es lámpara. El mandamiento que hay dentro de ella es lámpara. La enseñanza que te aporta la Biblia a tu vida y a tu entorno es luz para ti y para otros que podrán ver en ti la diferencia. Y es un camino de vida. Las enseñanzas que hay dentro de ella y las instrucciones que hay dentro de ella. Por eso te digo en este día que la palabra es la mejor garantía para tu vida y para los que te rodean. Dios te bendiga y te guarde. Te espero el próximo día.